Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde. Para mí es un honor llegar a su digna persona. Es una bendición estar compartiendo la palabra del Señor, sabiendo que estamos viviendo en los tiempos finales, tiempos de crisis, de tanta cosa que está sucediendo alrededor nuestro. Vemos muchas vidas desesperadas. Muchas personas necesitan un apoyo, un granito de arena. Viendo todas estas cosas, hoy quisiéramos compartir sobre los frutos de carácter del Espíritu Santo. Séptima, frutos de carácter de bondad. Como el apóstol Pablo escribe a la iglesia Galacia, a través de estas cartas, viendo la necesidad que pasaba en aquellos tiempos también. Hoy también la misma cosa está pasando alrededor nuestro. Por esa razón queremos compartir esta palabra del Señor. Uno de los frutos de carácter del Espíritu Santo, que es la bondad. ¿Qué significa la bondad? La bondad significa, derivada de la palabra griega, podemos decirle agotosoni, que significa excelencia moral y espiritual, que se manifiesta en la iniciativa para emprender un acto de bondad. ¿Para qué? Para emprender un acto de bondad. A través del fruto de carácter del Espíritu Santo tendremos compasión, tendremos misericordia, no solo para nosotros, sino para compartir con los que necesitan, para compartir con las personas que están necesitados. Alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, hay personas necesitadas que necesitan nuestro apoyo, que necesitan nuestra ayuda. Vemos niños desesperados, niños que no tienen nada que comer, personas ancianas, viudas, que no tienen nada que llevar a su casa. ¿Qué espera de nosotros? Lo que Dios nos ha bendecido, yo sé que a usted le ha bendecido, usted está tan bendecida grandemente, usted está bendecida económicamente en gran manera. ¿Para qué Dios le ha bendecido? Para que usted pueda compartir a esa persona indigente que está en medio de nosotros. Tenemos que alcanzar, tenemos que compartir. Eso significa que somos excelencia moral y espiritualmente. Estamos creciendo, estamos madurando en el camino del Señor. Si hacemos estas cosas, estaremos agradando al Señor. Pero si cerramos nuestras manos hacia nuestros prójimos necesitados, entonces no estaremos creciendo. Todavía estamos viviendo en nuestra carnalidad. Pero Dios quiere que compartamos. Comparta al que necesita. Quiero llevarle una de las palabras de este acto de bondad, donde nos habla Proverbios 19, versículo 17. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Que nos dice la palabra del Señor de esta manera, nos motiva para poder seguir adelante aprendiendo y compartiendo la palabra de Dios. Nos dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 19, versículo 17 dice de esta manera. A Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Que nos dice la palabra del Señor. Si nosotros a una persona pobre, a una persona que nos está pidiendo el favor, en las calles, en las plazas, en los parques, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, hay una persona indigente que necesita nuestro apoyo. Y cuando emprendemos este acto de bondad, ¿sabes qué estamos haciendo? Dice Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice, a Jehová prestamos. A esa persona pobre, necesitado que usted le está alcanzando, le está prestando al Señor. Entonces dice la palabra del Señor, el que da al pobre.
¿Cuánta gente pobre? Muchas veces nosotros vemos a las personas pobres en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestro distrito, lo vemos y decimos, lo despreciamos y decimos, ¿por qué es este pobre? ¿Por vago? ¿Por flojo? No, a Dios le ha placido poner medio de nosotros para ver nuestra actitud de bondad. ¿Qué hacemos cuando vemos estas personas necesitadas que nos pide el favor? Si nosotros cerramos nuestras manos, entonces no estamos poniendo por obra la palabra del Señor. Como cristianos, como creyentes, tenemos que compartir lo que ellos nos piden el favor. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? A un pobre, a un niño huérfano, a una mujer viuda, a una mujer anciana que estamos extendiendo nuestra mano, estaremos emprendiendo un acto de bondad. Entonces, tendremos frutos de carácter del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces seremos excelente persona moralmente y espiritualmente, que nos estamos emprendiendo acto de bondad. ¿Qué más podemos entender dentro de este pasaje de la palabra del Señor? El bien que ha hecho, dice, el bien que ha hecho, dice la palabra del Señor, se lo devolverá a pagar. ¿Quién nos devolverá a pagar? Por ese acto de caridad que hemos hecho, que hemos extendido nuestras manos al que necesita, un par de centavos, un par de monedas que hemos alcanzado, a estas personas Dios nos devolverá el doble, el triple, el 100 por 1 nos bendecirá. Hoy tenemos que alcanzar al que necesita. Pero dentro de eso hay gente también con mucha viveza. Tenemos que también tener discernimiento. Hay que discernir las cosas. ¿Quién verdaderamente necesita el favor? Si verdaderamente necesita el favor, entonces nosotros tenemos que extender nuestra mano. En diferentes formas, no solamente comida, no solamente dinero, hasta podemos darle calzado, vestido. Tenemos que alcanzarle a estas personas que necesitan. ¿A usted no le da pena? Estas personas que andan con las ropas, ¿cómo podemos llamarle? Sucia, que necesita de repente un cambio de vida. Tenemos que extender nuestra mano. Yo sé que en la casita usted tiene una casaca, usted tiene una camisa, usted tiene un pantalón que no lo usa, puede compartirlo al que necesita. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Estamos prestando a un pobre. ¿Quién nos devolverá? No nos devolverá Él, pero ¿sabe quién nos devolverá? El Señor Jesucristo. Él está viendo todo lo que hacemos. Él está viendo todo lo que pasa en esta tierra. Por esa razón Dios ha permitido una persona pobre en medio de nosotros. Por eso Dios le ha puesto una persona pobre en medio de nosotros para ver nuestra actitud, para ver nuestra acción, para ver nuestra labor, para ver nuestras obras. Dios ha puesto en medio de nosotros. Nunca cierre la mano al que te pide el favor. Siempre extiende, porque todo lo que hacemos es Señor nos recompensará. Dentro de ello podemos ver uno de los pasajes maravillosos que nos motiva. Quiero llevarle también Efesios capítulo 2, versículo 7, que nos dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 7. Dice de esta manera la palabra del Señor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. ¿Qué nos dice en otras palabras? Hizo esto para demostrar
en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes, ¿qué cosa? La salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Entonces podemos entender todo lo que hacemos, todo lo que usted pone en obra, esta acción de la palabra del Señor, usted tendrá recompensa en el tiempo venidero, en el tiempo futuro que nos espera en la presencia del Señor. Por esa razón llegaremos donde Dios tiene preparado nuestra morada, calles de oro, mar de cristal. Caminaremos por cuanto hemos puesto por obra su palabra en esta tierra, en este pueblo, en esta tierra que vivimos. Entonces, ¿qué dice el Señor? A través de esta palabra de Dios nos motiva para que nosotros en los siglos venideros, ¿qué pasa? Las abundantes riquezas, ¿de qué? De su gracia. Su gracia es la misericordia. Su gracia es la bondad de Dios. Él nos ha dado esa libertad en su gracia, en su bondad, en su riqueza de su gloria. Él nos ha dado conocimiento, Él nos ha dado la habilidad, Él nos ha dado talentos para que podamos estar en esta tierra. Dios nos ha dado todo. ¿Para qué? Usted tiene talento, usted tiene conocimiento, por gracia del Señor. Usted es profesional, usted por la gracia del Señor. Agradecido debemos ser, nunca enorgullecernos con lo que tenemos, sino darle gracias al Señor, compartir con al que necesita. Nunca debemos ser mezquinos en la vida, sino por gracia. Recuerda de dónde nos ha sacado el Señor. Recuerda de dónde te ha sacado Dios. Recuerda cómo fuiste, tus principios. Nunca te enorgullezca lo que fuiste. Nunca te jactes lo que eres. Nunca te enorgullezcas. ¿Por qué? Porque Dios lo ve, Dios lo sabe todo. Entonces podemos entender dentro de este pasaje de la palabra del Señor. ¿Qué más podemos entender? Por eso dice, por supuesto, la salvación es para que para estar firmes en la presencia del Señor, como buenos ciudadanos, compartiendo al que necesita. Salmos 31. Quiero llevarles Salmos 31, versículo 19. Hay una promesa maravillosa de parte del Señor. Salmos 31, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmos 31, versículo 19. Yo quiero que entiendas, todo lo hagamos con mucha paciencia. Dice la palabra de Dios, Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Mira, dice la palabra del Señor, Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad. La bondad de Dios es tan grande. La bondad de Dios es tan infinito. La mente del hombre no le puede entender. La bondad de Dios es tan infinito, la bondad de Dios es tan grande que usted no lo puede entender con esta mente tan pequeña que tenemos. La bondad de Dios es tan inmenso que ha guardado para los que le temen.
¿Para quienes están guardado la bondad de Dios? Para los que respetamos al Señor, para los que tememos al Señor, para que obedezcamos al Señor. ¿Qué es el temor? Temor es respeto. El temor nos lleva a respetar a Dios, respetar a nuestra familia, respetar nuestro ministerio, respetar el Evangelio de Jesucristo. Pero muchas veces en estos tiempos estamos viendo que no hay bondad. Vemos, como dice la palabra del Señor, hay tanto egoísmo, tanta avaricia. Muchas personas, muchos hombres en este tiempo aún son ávaros, no compartan con lo que tienen. Vemos organizaciones grandes, son como las hijas de las sanguijuelas, solo quieren para ellos, dame, 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 y nunca se sacian. Ellos sí quieren, pero no comparten con el que necesita. Ellos piden, pero nunca comparten con los que, con los necesitados. Entonces aquí podemos ver la bondad de Dios es tan grande. Mira, Él envía su bendición para todos. Él envía la lluvia para todos. Él envía, hermanos, el sol para todos. Dios es Dios de bondad, pero el hombre muchas veces somos muy mezquinos, somos muy ávaros, nunca queremos compartir. Cuanto más tenemos, cuanto más queremos. Estos ojos que tenemos muchas veces no se sacian de bien. Quiere más y quiere más y quiere más. Pero los frutos de carácter del Espíritu Santo nos lleva a compartir con los que necesitan. Eso nos dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué has guardado para los que temen? ¿Qué cosa ha guardado Dios para los que respetan? Su bendición sobreabundante. No tendremos necesidad. Cuanto más compartimos, cuanto más alcanzamos al necesitado, nunca nuestra descendencia mendigará pan, sino que tendrá bendiciones en gran manera, en abundancia. ¿Qué más podemos entender? Que has mostrado a los hijos de quién, que has mostrado a los que esperan en ti. ¿A quiénes lo ha mostrado el Señor? A los que esperamos en Él. Por eso, en el camino del Señor, en el camino del Evangelio de Jesucristo, tenemos que tener paciencia. Si usted está pasando crisis, si usted está pasando necesidades económicas, espere en el Señor. El Señor lo hará en su debido tiempo. De repente usted está en el desierto, pasando desiertos, necesidades, no sé cuál le está pasando, no sé cuál es la situación que usted está pasando, pero espera con paciencia. Espera que el mañana lo recibirá. Espera el que el mañana, Señor, soltará su bendición en gran manera. Entonces dice la palabra del Señor, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres, donde tenemos que esperar delante de los hijos de los hombres. Nunca debemos envidiarnos con los que tienen. Nunca te envidias con los que tienen. Espera con paciencia, pero esforzándote, trabajando. Esperemos en el Señor, confiado que de Él viene la bendición. De Él viene la bendición, la prosperidad. Esperemos. Con lo poco que tengamos, compartamos con el que necesita. Entonces el Señor enviará la lluvia de bendición para nuestra vida, para nuestro granero habrá bendición. No faltará. Como dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 28, versículos 1 al 15, que dice Dios enviará bendición en gran manera. Pero si somos ávaros, si somos una persona que no compartimos con nadie, usted sepa, vendrán las consecuencias de la maldición. ¿Qué más podemos entender dentro de este pasaje de la palabra del Señor? Otros atributos.
el perfecto voluntad de Dios. Es hermano, es el fundamento para sus para buenas obras. Salmo 68:10. Que nos dice la palabra del Señor, Salmo 68:10, nos dice de esta manera. Quisiérame que me acompañes. Salmo 68:10. Una de las promesas maravillosas de la palabra del Señor. Salmo 68:10. Dice de esta manera la palabra del Señor. Salmo 68:10. ¿Qué te dice la palabra de Dios? Dice: los que son de tu grey han morado en ellas. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor dará palabra, y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. ¿Qué dice la palabra? Los que dice la palabra de los que son de tu grey han morado en ella. ¿Quién es? Usted y yo. Somos personas que congregamos en la grey del Señor. En la grey de Dios somos su pueblo. Pero por su bondad, Dios es bondadoso. Por su bondad, por la bondad del Señor. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Oh Dios, has provisto al pobre. ¿Qué cosa hizo el Señor? Compartió a los pobres. Alcanzó. Por eso dice la palabra del Señor. Los que son de tu grey han morado en ella. Hemos morado en ella. Pero dentro de ello dice la palabra del Señor, por tu bondad. Oh Dios, has provisto ¿a dónde? Al pobre, al necesitado. Dios siempre le alcanza. Al necesitado siempre Dios lo provee. Entonces he alcanzado la bondad del Señor. ¿Qué más podemos entender en Gálatas capítulo 6 versículos 10? Una de las cartas de Galacia, a la iglesia Galacia, capítulo 6 versículo 10, que dice la palabra del Señor. Dice la palabra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Que nos está diciendo el Señor. Así que según tengamos oportunidad. ¿Cuántos tenemos la oportunidad? Oportunidad de alcanzar, oportunidad de compartir con los que tenemos. Cuando hay oportunidad de compartir, hay que hacerlo. No esperando que nos van a dar, no esperando aplauso de hombres, no esperando que los hombres nos miren, sino que hay que agradarle al Señor de todo corazón. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor dentro de este pasaje? ¿Qué más podemos entender? Hagamos el bien a todos. Hagamos el bien al que necesita, al que está en medio de nosotros, al que está en medio de nuestra congregación. Hagamos el bien. No solo pidamos, no solo exijamos, sino que demostremos también a nuestros prójimos que tienen necesidades. Compartamos lo que usted tiene, la bendición de Dios. Como pastores hay que compartir con los que necesitan, que están en medio de nuestras congregaciones, que están en medio de nosotros. Hay que compartirlos, no solo para nosotros, sino comparta con lo que Dios te ha bendecido. Extiende tu mano, alcánzale. ¿Con quién más debemos hacer el bien? A todos los que están en medio de nosotros. Mayormente a quienes, a los de la familia de la fe. ¿A quién? A nuestros hermanos que congregan con nosotros, que nos apoyan, que están orando, que están ayunando. A esas personas debemos extender nuestra mano, enseñarlos que Dios ama a todos. Por la gracia
por las oraciones de ellos, todavía tu congregación, la obra se mantiene del Señor, de la grey de creyentes. Hay que extender, hay que compartir, no solo nosotros, sino que al necesitado. Hay que extender nuestra mano. Si hacemos esto, estaremos agradando al Señor. Pero si no hacemos estas cosas, que solo estamos explotando, solo estamos esclavizando, entonces no lo recibiremos la bendición del Señor. Todo lo está viendo Dios. Entre nosotros podemos mentirnos, entre nosotros podemos engañarnos, pero a los ojos de Dios nada podemos esconder. Como para poder finalizarlos en esta preciosa tarde, quisiera llevar a Ruth capítulo 3, versículo 10. Una de las promesas maravillosas de Ruth, que nos habla la palabra del Señor. Quiero llevarle Ruth capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice la palabra? Ejemplo. Y él dijo, bendita sea tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, que dice la palabra del Señor, y le dijo, bendita sea tú de Jehová, hija mía. ¿Quién le dijo eso? A Noemí. Noemí está hablando a su nuera Ruth. ¿Qué cosa tenía esta muchacha? Esta muchacha, ejemplo para nosotros. Ejemplo. Hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad. Mira, la bondad postrera de Ruth ha sido muy importante. Esta mujer no importó cuidarlo, guardarlo, acompañarlo a su suegra Noemí. Aquí hizo una bondad maravillosa. Ejemplo. Ejemplo para las nueras. Ejemplo para los yernos. Ejemplo para todos nosotros. Una mujer bondadosa, llamada Ruth, que significa una mujer de amistad, que comparte para apoyar a su suegra anciana, que se emprende en todas las formas, áreas de su vida. No lo abandonó, aun siendo mujer extranjera, lo siguió a su suegra, Noemí, le acompañó, y esta bondad tiene una recompensa grandiosa. Esta mujer bondadosa alcanzó grandes propósitos de Dios, alcanzó grandes promesas de Dios. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Dice que la palabra del Señor, yendo en busca de ¿qué? De los jóvenes, más pobres o ricos. Versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Qué cosa era esta muchacha? Una mujer virtuosa. Esperaba en el tiempo de Dios para cumplir los propósitos de Dios, para cumplir los propósitos del Señor Jesucristo. Eso es que Dios tiene reservado grandes propósitos para nuestra vida. Es una bendición maravillosa. Para poder finalizar, quiero llevarle Efesios capítulo 4, versículo 32. Una promesa de la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículos 32. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 4:32 dice de esta manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Antes
Sed benignos, sed bondadosos. Dice la palabra, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Recordar y saber ser benignos, bondadosos, sabiendo que Dios nos ha perdonado con su gran bondad, con gran misericordia, para que seamos su pueblo, para que seamos su iglesia. Que Dios me lo bendiga, muchas bendiciones. Para mí ha sido un honor estar juntamente con ustedes. Yo sé que esta palabra del Señor es una bendición. Bueno, queridos hermanos, amigos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, hemos terminado con la sexta parte de nuestra enseñanza. No será amplio, pero yo sé que para que podamos entender con los frutos de carácter de bondad. Es una bendición para sus vidas. Yo sé que, pues, no olvide en esta preciosa tarde compartir y darle un play y suscríbase a este canal para seguir agregando nuevos videos de la palabra del Señor. Muchas bendiciones. La paz del Señor